Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que escuches o veas este podcast. Bienvenido a Wordonomics y Geopolítica. Estamos aquí de nuevo para analizar la realidad geopolítica del año 2025 que ha venido pues con mucha carnita para descifrar. Es Trump un agente disruptivo total en el asunto de la política internacional. Tengo aquí a mi querido contertulio, el señor Esteban Rivera. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí otra vez acompañándonos. Y pues vamos a darle a los temas que están en boga. En este momento, pues tenemos una situación de emergencia, una situación muy complicada para México, que se vislumbra que va a estar todavía más complicada. Tendremos que hacer como muchos ajustes y también hay que esperar a que el gobierno pues actúe de una manera u otra, va a tener que actuar porque pues la manita de puerco cada vez se está apretando más y eh, lo que da a entender Trump es que no hay cabida para las simulaciones y para las detenciones cosméticas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué tal? Buenas noches aquí, iniciando un capítulo más de este análisis por atrás de bambalinas, ¿no? Siempre Sí. es importante. Pues sí, efectivamente, eh, pues llegó el día cero y hoy sufrimos de aranceles del 25% a productos que todavía no están del todo especificados, pero seguramente van a ser muchos agroindustriales, sobre todo también automotrices, y veremos y electrónicos, ¿no? Que son la parte, la capa del 60% electrónicos, maquinaria y automotrices. Los veremos reflejados, ¿no? Encareciéndose mucho más los productos. Y para dar un dato así fácil, es Trump ahora sí que a punta de arancelazos, Ujú. ha traído a Estados Unidos 1.6 billones de dólares en inversión en menos de un mes. Eso es importante, ¿no? Sí, están ahí los aranceles, pero bueno, lo que fue, por ejemplo, el trimestre pasado, que tuvimos un gran incremento en inversión extranjera, este año lo vamos a ver disminuido, porque por supuesto todas las utilidades que en el trimestre pasado se reinvirtieron en México, hoy seguramente van a ser escasas porque se van a ir de nuevo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya vimos que, por ejemplo, hoy Honda salió comunicando que es posible que traslade el, la producción de Civics que hacía allá en México a Estados Unidos, lo que implica también despidos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues la fuga de capitales, ¿no? En febrero solamente se salieron de fuga de capitales en México 35,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, la situación no es fácil. Vamos para un año muy complicado, inclusive el Banco de México, creo que ya lo habíamos comentado aquí. Ya redujo sus expectativas de crecimiento desde hace como 2 o 3 semanas, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y eso, pues que todavía no había aranceles, le había bajado a 0.6% de crecimiento. Ahora con aranceles se espera que si bien nos va a ser de menos 0.25%. Entonces, realmente este año se ve con un crecimiento negativo y no hay manera de contrarrestar esta situación, que es lo más lamentable de nuestras autoridades. Entonces, sí está difícil, un año difícil para México, para crecimiento y para inversión. Veremos cómo se van dando las cosas, ¿no? Es importante todo esto. Pues en un dato así como que agregado también es también para abonarle todavía más a la herida, en una especie como de guiño a Trump y yo creo que también un acto desesperado
pues Claudia también movió todas sus fichas para grabar con aranceles a China. y el problema es que ahora te estás peleando con los dos de los que dependes completamente de tu equilibrio, de tu balanza comercial. Entonces, como que no sé a qué están jugando, no entiendo. O sea, bueno, ahí luego me la platican. Sí, no, la estrategia de contraataque para contrarrestar. Más bien es como la metralleta, ¿no? A ver a qué chingados le pego. Exacto. Bueno, yo digo que es más o menos algo así, ¿no? Sí, pues, lo bueno es que son muchas balas, ¿no? A veces, seguro a una sí le da. Ujú. Pues bueno, vamos a ver. Y digo, y es más que evidente que no hay una estrategia llamando a un meeting el 9 de marzo para dar un discurso vacío, demagógico, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabezas para gente acarreada que poco entiende de economía también, perdón, pero es cierto. Pues realmente es lamentable, ¿no? Sí, no, el problema es que el panfleto y el asunto de crear como este eco, mm, como se dice en las masas, pues es lo que más se le da a este gobierno, pero pues en este momento se requieren cabezas frías más allá del huevo tibio. O sea, necesitamos a alguien que realmente enarbole una estrategia adecuada, cuando menos para que el madrazo no sea tan fuerte, pero pues, no se siente de ningún lado, de ningún actor, hasta Marcelo, que ahora sí puedo decir que me está decepcionando, ¿eh? Pero no me extraña porque Marcelo siempre ha sido como más demócrata, más hacia el tirado hacia a la izquierda liberal, y siento que pues sí es como que hasta cierto punto natural que esté como pasmado, como que no sabe qué hacer, ¿no? Pero la parte es que tampoco no le dan mucha margen de maniobra, ¿no? Ni tiene margen de maniobra tampoco que pudiera utilizar para hacer frente a todo eso. Entonces, realmente, hoy vemos a un Marcelo atado de manos, amarrado a una política totalmente patriotera y populista que no da cabida para una posible negociación con las altas esferas comerciales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí veo un año difícil, ¿no? No hemos terminado el primer trimestre y el panorama ya se Es puso negro. gris, ¿no? Sí, y luego también tenemos este asunto de eh, que también como que se diluye o se mimetiza o se sincroniza con el asunto de la eh, inseguridad, de los cárteles asignados como terroristas, y todo este asunto que no termina como de cuajar dentro del gobierno. Me refiero a que no termina de cuajar, como que no les cae el 20 de que lo que hicieron no fue suficiente, ¿no? O sea, Aureoles no es una ficha de cambio válida, o sea, prácticamente con el primer comunicado donde dan a entender desde la Casa Blanca que hay un séquito de gobernantes del partido en este momento en el poder que tiene realmente conexiones con el crimen organizado. Es obvio que las simulaciones de eh, estos movimientos, estas extradiciones que pueden lucir muy espectaculares y que totalmente tendrían como que cabida a lo mejor en algunas otras administraciones estadounidenses donde la simulación era parte del juego bilateral, ¿no? Pero en este momento, a riesgo de que después este comentario vaya a envejecer muy mal, pues pareciera que no hay esa simulación de parte de la administración de Trump, ¿no? O al menos tiene muy bien definido con quién sí puede trabajar y con quién no, ¿no? Entonces siento que ahí hay un punto donde al gobierno le cae el 20 que no hay forma de seguir con la simulación. Es que hoy la pregunta que podríamos aventar al aire y directamente a la presidenta es, ¿quién es el enemigo real? ¿No? Exactamente. Ajá.
Son los cárteles, la inseguridad que estamos viviendo en México, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que realmente valdría la pena que contestase Claudia. Claudia, ¿no? O sea, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿No? Y hoy está, pues, se está inclinando hacia que el enemigo es Trump, y no es cierto, ¿no? No es cierto. Sí, por más que queramos cerrar filas y que es muy importante, o sea, que no confundamos la gimnasia con la magnesia, es importante que haya una unidad o una cohesión social en torno al proyecto de lo que significa la Intelequia México, sea lo que eso signifique para los que nos identificamos como mexicanos, pero eso no quiere decir que le vamos a dar un cheque en blanco al régimen, al gobierno en turno. En este momento hay que ser muy autocríticos, sí ser pragmáticos y adoptar posiciones en las que es obvio que nadie quiere construir sobre escombros, porque el hecho de que haya un peligro real de que el Estado mexicano se reconfigure desde raíz y es un tanto peligroso y es algo muy complicado de vislumbrar en el futuro. Entonces, a riesgo de no parecer como medio autocomplaciente con el régimen morenista, si es como de decir, no hay como que ser como este tipo de golpeteo como de la oposición tan mezquino, ¿no? O sea, sí hay que como que buscar el punto de encuentro, porque es obvio que a nadie le conviene que haya una ruptura total, tanto del gobierno con Estados Unidos como del gobierno con, hasta cierto punto, su Pax con ciertos grupos criminales, ¿no? Porque también la desestabilización que esto puede provocar se nos puede salir de las manos. Sí, claro. Pues es muy claro. Ahora sí que es bastante evidente que tenemos que dividirlo en dos esferas, ¿no? Lo que es realmente un nacionalismo y lo que es realmente un patrioterismo, ¿no? Realmente el discurso hoy del gobierno actual, de la presidenta, pues va más por el segundo, ¿no? El patrioterismo, que realmente un nacionalismo en el que realmente podamos darle seguridad a la población, al tejido social en México, que se está cada vez desgajando, ¿no? O deshilando, y realmente, es como dices, el hecho de que hoy los cárteles tengan un gran poder dentro del gobierno o que tengan una influencia directa en el gobierno actual, que siempre la ha tenido, pero hoy más que nunca se potencializó y se exponenció totalmente en estos años. No puede ser que encontremos, si se, ¿cómo decirlo? Si se impacta o se destruye o ven parte de sus bienes o beneficios lastimados, podríamos estar creyendo como o instituyendo un nuevo gobierno a partir de una militarización estadounidense en México. Sí, hasta cierto punto como sería como una ocupación subrepticia o muy sui generis, Sí, muy al estilo de Allende, del golpe contra Allende, muy al estilo pinochetista, algo así. Y obviamente a nadie le conviene en las bases o las estructuras del sistema político mexicano. Entonces, pues es un momento muy complicado para la historia del país. No sé si con esto ya podamos cerrar y nos vayamos al asunto geopolítico. sí, o sea, yo creo que va a haber mucho material en lo que viene. Sí, claro. Seguiremos retomando, yo creo, este tema como inicio de cualquiera de estos capítulos. Ujú. Nos dará mucho material para ver cómo se está reconformando este ecosistema. Muy bien, pues bueno,
allende las fronteras, allende el Río Grande, pues hubo una reunión entre dos presidentes, uno que está en guerra, señor Zelensky, llegó a Washington el día viernes y se había anunciado con bombo y platillo el asunto de que iba a firmar ya un acuerdo de tierras raras con Estados Unidos y que esto daría pie a una subsecuente negociación entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para la paz. No sabemos qué sucedió en el interludio de cuando llegó, porque el primer desaire que se sintió en el ambiente fue cuando Trump le reclama de no haber llegado con traje, ¿no? Y fue una serie de eventos desafortunados durante toda esta cumbre que está dando mucho que pensar, ¿no? Es como, bueno, no sabemos si esto puede ser guionado, si le estaban preparando una emboscada a este Zelensky, eh, pero también hay de cierta forma una exposición de muchos puntos que sí, que parecen que a lo mejor no son válidos o no, pero sí es como, sí dan como mucho en el clavo de los usos y costumbres de las formas trumpistas, que hasta cierto punto no es que sea como muy fan de esto, pero es como sí es una manera disruptiva de llevar a cabo la política exterior, sobre todo la política exterior estadounidense, porque nunca habíamos visto algo así tan reality show. Es como si hubieran hecho The Apprentice, lo Es lo hubieran que iba a llevado decir. a la geopolítica, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, precisamente iba a decirte, parecía que estábamos viendo un Un reality capítulo show. del Aprendiz, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Del reality que hacía Donald Trump. Ujú. Parecía exacto, ¿no? El cómo lo regañaba, el cómo lo golpeaba verbalmente, todos a su alrededor diciendo que no es cierto, ¿no? Los consejeros. Y Ujú. en una silla, lamentablemente, acorralado, pero fíjate que lo que me gustó de Zelensky es que nunca bajó la guardia, ¿no? Estaba muy en su posición, no sé si por la adrenalina del momento, aunque hoy vemos noticias mucho más moderadas y declaraciones mucho más moderadas de Zelensky, ¿no? En esta parte de que tiene una coalición con varios grupos o varios países de Europa, que hoy le podríamos llamar un sindicato en favor de Ucrania. Pero sí se me hace que se pasaron un poco Trump, ¿no? Y las demás personas que estaban ahí en cuanto al acoso y hasta parecía como un mobbing, ¿no? Un terrorismo laboral directo hacia Zelensky. Y realmente, pues vamos a ver que, que las consecuencias, claro, perder el apoyo estadounidense implica un vacío de poder dentro de Ucrania, pero ahora sí que la parte europea está tratando de llenar ese vacío, pero encontramos a una Europa que desde la Guerra Fría pues ya no tenía tanto capital dirigido o tanto ingreso a armamentismo y ejército. Y Entonces, que tenemos también una parálisis en la mayoría de sus líderes. Hay que decirlo porque creo que Europa es como este jardín eh, como botánico donde todas las hierbas crecen bonito y donde todos somos amigos, etcétera. Pero también siento que esto influye mucho en cómo ejercen el poder sus líderes. Y creo que sus líderes están muy, muy alejados de la realpolitik. sí, sí están alejados, pero fíjate que me llama la atención el momento, tal vez sea el momento, pero hoy las declaraciones de varios dirigentes europeos me llaman la atención, inclusive hasta del primer ministro británico, de Keir Starmer,
que realmente apoya la causa ucraniana, claro, en vías de la paz, ¿no? Inclusive diciendo que va a mandar tropas inglesas a Ucrania en favor de que se mantenga esta paz, ¿no? Realmente, pues Macron, que podríamos decir que es el protagonista de este roadshow, ¿no? que estamos viendo en Europa, hacia la política que está ejerciendo Trump con Ucrania y su alejamiento de la guerra con Rusia. Pero hoy vemos que Bruselas sí alzó la voz, ¿no? Y Bruselas dijo, vamos a dirigir 800,000 millones de euros a volver a rearmar a Europa. ¿Eso qué quiere decir? Que no quieren capitular ante Rusia. No quieren. No es necesario que lo veamos de esa forma, sino que es como un equilibrio de poder necesario y eficiente. Y de alguna manera también, a pesar de que pareciera ser como muy disruptivo y hasta cierto punto una manera de ejercer el poder muy troglodita de parte de Trump, era un punto de quiebre que iba a pasar y que era necesario tarde o temprano. Porque creo que Estados Unidos no podía portarse toda la vida como la mamá de los pollitos. Necesitaban un momento disruptivo en Europa, porque creo que aparte de todo este asunto de la migración y de esta inversión demográfica que están teniendo muy abrupta, que ya tenemos ahí sí tenemos un problema poblacional bastante fuerte y evidente. Creo que Europa estaba pasmada en agendas bastante autocomplacientes y no estaban como teniendo en cuenta la realidad que se les está viniendo encima, la forma en la que, por ejemplo, están perdiendo como su soft power, su forma de ejercer cierta influencia a nivel mundial. Y ya no podemos hablar, o sea, sigue siendo una parte preponderante de la cultura internacional, digamos, en muchos aspectos, pero digamos, ya no tenemos esta preponderancia que en otro tiempo tenía Europa, ¿no? Se iba perdiendo poco a poco y a pasos agigantados, ¿no? O sea, como que de repente empezó a salir por ahí culturalmente otros elementos, etcétera, y creo que este es un episodio duro, bastante agrio, bastante difícil de digerir para los europeos, pero creo que era necesario. Creo que los hizo despertar o reventar la burbuja rosa en la que están viviendo. Inclusive, pues creo que el momento también hace que el rumor de salir de Alemania de la comunidad o de la Unión Europea, que ya se hablaba, ese sentimiento que se dio en el 2012, parecía revivirse que se iba a ser un Herxit, ¿no? The German Exit, que iba a ser un Herxit, ¿no? Eso pareciera que hoy el momento ya no lo sostiene. Entonces, eso también ayuda un poco a estabilizar otra vez la economía de la Unión Europea, porque queramos o no, Alemania es el motor económico y el papá de la Unión Europea. Entonces hace como ese sentimiento de querer salirse, lo detiene ante la situación que hoy se está viviendo, ¿no? Entonces, eso hace que precisamente Europa hoy vuelva a unirse ante una causa común, ante un enemigo común y no queriendo, lo vuelvo a repetir, capitular, ¿no? Ante Rusia de una manera sin meter las manos. Sí, claro. Y es que aparte es necesario, o sea, nosotros podríamos dejarnos llevar por nuestro corazoncito y decir, no, es que Rusia va a acaparar los vacíos de poder se llenan, bla, bla, bla. Sí, 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 pero tampoco le entregues las llaves del reino, ¿no? O sea, no se las entregues tan fácil. Y hasta cierto punto es una
coyuntura que es natural y lógica en el ejercicio del poder, que haya, si bien no una confrontación o una conflagración entre la Unión Europea y la Federación Rusa, sí es necesario que haya una delimitación de nuevo de estas líneas rojas que, a pesar de que no les guste Vladimir y todo eso, él la década pasada se la pasó diciendo cuáles eran sus líneas rojas y a estos güeyes les valió madres, porque dijeron, pues Estados Unidos se hace cargo, ¿no? Estados Unidos me dijo que yo podía seguir expandiendo la OTAN hasta allá y me vale. Europa actuaba como si la Virgen le hablaba, como que, y no hubo eh, no hubo un diálogo constructivo nunca con Europa, siempre fue una simulación. Los acuerdos de Minsk fueron eso, una simulación. Y sobre todo porque nunca les interesó atraer a Estados Unidos, porque unos acuerdos entre Europa y Rusia no tienen el suficiente peso si no está Estados Unidos. Efectivamente, si no está quien lo avala, ¿no? Ahora sí que tu obligado solidario. Sí, sí, sí. Raramente o muy probablemente no exista esa validez para hacerte acreedor a la verdad en ese momento. Sí, y luego también esta parte muy ejemplificante de lo necesario que era esta coyuntura, porque hubo un punto donde varios líderes, yo los vi como con un pasmo de no tener rumbo. Cuando vieron que Trump alineó sus intereses junto con Putin y sangoloteó de esta forma tan troglodita a Zelensky en la Casa Blanca, yo sentí que los líderes europeos perdieron el rumbo. O sea, no sabían, como que, cabrón, y ahora, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta? Como que siento que salieron completamente de su zona de confort. Sí, inclusive lo vemos en cuanto al armamento y el ejército de la Unión Europea o de los países de la Unión Europea. Había sido el gasto desde la ruptura de la guerra o desaparición desde la Guerra Fría, había sido el gasto que había ido disminuyéndose en todos estos años. Y de repente dicen, caray, hay que otra vez activar este gasto porque ahora nos vamos a tener que enfrentar sin la validación o sin el apoyo de Estados Unidos, que él sí tiene una carrera totalmente armamentista y un ejército poderoso. Ahora nosotros lo hicimos a un lado porque creíamos que siempre lo íbamos a tener ahí y siempre iba a cuidar de nosotros. Sí, es una forma bastante cruel de despertar, pero era necesaria. Era muy necesario, muy necesario. Inclusive, por ejemplo, poco se conoce de que Corea del Sur apoya a Ucrania. Uh-huh. Corea del Sur apoya a Ucrania. Inclusive cambiaron la ley en cuanto a la venta o ayuda armamentista para poder apoyar a Ucrania en esta guerra. Entonces, y otro de los países prooccidentales, que no es precisamente un país occidental, es Japón, que sí, Japón también tiene una larga carrera diplomática de conexión entre Estados Unidos y aparte también ha coqueteado de repente con Vladimir, de repente ahí hacen 2, 3 intercambios, se mandan besitos y así, unos guiños de ojo, pero no pasa de ahí, ¿no? Y creo que también eso queda muy claro después del asesinato de Shinzo Abe, se llamaba sí, no recuerdo bien. ¿No? también como que Japón ha ido como despertando, ha ido como que sacando ya este asunto de no dejar que su política exterior esté en el abismo, en la nada, ¿no? Y creo que también hay que apuntar que Japón, a pesar de que no es la potencia que fue en los 70s, 80s y 90s, pues todavía sigue teniendo un peso geopolítico importante, ¿no? Puede ser el fiel de la balanza en ciertas coyunturas y no hay que demeritarlo. Es como el viejo de la aldea. Exactamente.
¿no? El sabio, el que pasó por una guerra, el que se levantó y volvió a ser productivo. Es como ese viejo de la aldea, el que te da consejos, ¿no? El que te da la realidad, el que ve más allá. Siento que Japón, esa ha sido su posición en los últimos años. Y como bien lo dices, sin embargo, se está moviendo hacia ya más esa posición un poco más protagonista, ya no solamente de ser el sabio, sino también ser el chamán, ¿no? Ajá, como que esta parte como de aura mística, Sí, como esotérica hasta cierto punto también, ¿no? sí, claro. Entonces, realmente se están dando cosas muy interesantes en el mundo, ¿no? Ujú, Aisladas y conjuntamente, pero ujú. empezamos a analizar los puntitos como que empiezan a encadenarse, ¿no? Ajá, claro. Como Y que empiezan a tener cierta lógica. sí, y cierta lógica y ves por qué es lo que está sucediendo Ujú, en partes del mundo que tienen que ver con el otro lado del mundo, ¿no? Pero que tienen un hilo rojo, por decirlo así, que no se desprende. ujú. Es bastante importante. Digo, hoy vemos a una Europa mucho más unida. Creo que fue ese despertar, como lo dices bien, ese despertar a otra vez a buscar esa unidad ante, pues no lo voy a llamar enemigo común, pero sí ante alguien que quiere tener una presencia imponente en el salón de clases, vamos a llamarlo así. Y Y es que también tienen que reconfigurarse hacia adentro, porque muchas de las políticas, eh, tanto las agendas woke como el asunto este del ecologismo trasnochado, que hasta cierto punto es importante. Yo no estoy diciendo que el cuidar el medio ambiente no sea importante, es algo que debe de ser tomado en cuenta, pero hay una razón de peso. Todavía hay muchas de estas tecnologías que no están lo suficientemente maduras para tener una autosuficiencia energética dentro de Europa y en cualquier lugar del mundo al que tú me digas, las tecnologías del asunto de la ecología y del asunto verde, todavía le falta un rato para madurarse. Y aquí no hay conspiranoia ni nada de eso. Aquí simple y sencillamente, a pesar de los esfuerzos que se han dado, porque sí ha habido esfuerzos, hay que aceptar que ha habido inversiones importantes en ese rubro, pero no han sido suficientes como para ya dar una transición a otro tipo de energía, para dejar los hidrocarburos, etcétera. Y siento que ellos mismos con sus políticas internas de restringir el asunto de la energía nuclear, con restringir el uso de hidrocarburos, etcétera, ellos mismos se pusieron el pie para desindustrializarse, para depender frenéticamente del gas y del petróleo rusos, eh, y hasta cierto punto ellos empoderaron a Putin. claro, claro, así como lo empoderado, ¿no? También estos 3 años que ha sufrido de sanciones Rusia, se las ha visto negras, así como, o sea, fueron dependientes del gas y del petróleo o todo el hidrocarburo ruso, y ante el cierre por sanciones hicieron que colapsara o esté colapsando la economía rusa, que como lo dices, es una economía, como lo dijiste la otra vez, es una economía dependiente totalmente del petróleo, Ujú, ¿no? El 80% de sus ingresos o de su economía viene de ingresos de petróleo y gas, ¿no? Entonces, pues está totalmente dependiente de algo que supuestamente iba a morir o que venía a morirse. Y hoy resulta que no, inclusive hoy salió diciendo Trump que va a descartar o va a quitar la ley de autos limpios para que otra vez vuelvan a construir autos de gasolina y que todos los estadounidenses tengan un auto. Entonces, de por sí, Estados Unidos nunca se ha apegado a las normas, por el ejemplo, protocolo de Kioto lo hicieron ellos, pero nunca lo llevaron a cabo. exacto, el para llevar, ¿no? Entonces, realmente, pues vemos que siguen.
es una gran economía también en Estados Unidos la cuestión de extracción petrolera, ¿no? Y depende mucho de toda esta parte de extracción petrolera, ¿no? Dentro de su país como fuera de su país. No, y también tenemos este asunto de que las desventajas de la transición energética que se trataba de llevar a cabo con el asunto del litio y el asunto de las baterías y todo eso, que a final de cuentas dentro del ciclo de vida industrial de de toda esta parafernalia, terminas contaminando más. O sea, es irónico y hasta burlesco y hasta como de ya, o sea, solo queda reír, ¿no? O sea, nos vendieron una propaganda ultra verde de que íbamos a salvar el planeta si todos íbamos con un coche eléctrico, etcétera, pero pues la realidad y la cruel y fea verdad es que no es así. O sea, hay muchos factores que todavía tenemos que analizar a fondo. Hay que sentarse y con mucha calma, con muchos estudios, etcétera, para ver cuáles son las formas más eficientes de mantener nuestro flujo de mercancías, etcétera, aunado a ir como que transformando la forma en cómo consumimos los energéticos. O sea, creo que hay mucho por hacer mientras haya una disposición al diálogo, a pesar de que haya estos golpeteos y todo eso, la crisis inevitablemente nos tiene que llevar a que haya ese tipo de diálogos, a que haya ese tipo de avances, ¿no? Sí, todo este manejo de ser sustentable ha sido muy mal manejado, ¿no? Por ejemplo, si lo basamos a a la economía circular, pues pareciera que ahí sí hay algo sustentable, ¿no? El poder darle reuso a muchos otros elementos o artículos que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? El no estar consumiendo y cambiando, sino reutilizando, ahí sí podríamos decir que la manera de hacerlo es realmente verde, ¿no? Pero toda la parte de transporte y generación eléctrica, pues todavía sigues muy al pendiente, pues, o muy apegada a toda la parte de producción y sus derivados de hidrocarburos, ¿no? Entonces, realmente como dices, podría ser hasta una falacia o el chiste se cuenta solo, ¿no? Pero bueno, en algún momento del tiempo tendríamos que ir hacia allá porque es insostenible también este consumo desmedido de hidrocarburos. Exactamente, ese es el único punto al que tenemos que llegar. No necesitamos prohibir nada, no necesitamos decir esto, es que simple y sencillamente se va a acabar. Sí, Y luego también el otro punto es, eh, ¿qué tan factible es que sigamos funcionando como civilización? Porque esta sí considero yo que es la civilización de los hidrocarburos desde el siglo XIX, siglo XVIII, y creo que sin exagerar, tenemos que ir preparando la cama para que este régimen muera. Todavía no es tiempo, o sea, queda mucho tiempo por evolucionar en este proceso, pero hasta cierto punto es necesario que ya nos empecemos a cuestionar realmente, más allá de los sombrerazos, de los dimes y diretes, de los chismes, de alcoba, etcétera. Es algo que la realidad nos va a pegar tarde o temprano, a lo mejor no en 20, 30 años, a lo mejor en unos 50, 60 años, es ya como que ese golpe, ese reality check que nos vamos a llevar todos, ¿no? A lo mejor nosotros, tú y yo, vamos a estar más allá del bien y del mal, pero las nuevas generaciones les va a tocar solventar un problema muy serio, ¿no? sí. Pues, aparte, pues, una era- o sea, el suelo se habrá erosionado demasiado, la Ujú. producción de lluvia será mínima, ¿no? Inclusive muchas veces hemos platicado en un círculo de que el agua se va a volver un commodity en algún momento dado En algunos países creo que ya lo es, ¿eh?
Yo no tengo esa información, no te lo puedo asegurar, pero sí sé que en un momento dado el agua se va a volver un commodity, ¿no? Y quien tenga los mayores mantos acuíferos, pues serán ricos, ¿no? Será ahora esa nueva economía impulsada por el agua, ¿no? Que forme tal vez mucho de la parte de hidrocarburos y otro tipo de industria, ¿no? O otro tipo de commodity. Pero sí es importante que veamos más allá, ¿no? Estamos acabando los recursos, ¿no? Hay una filosofía de ESG, ¿no? Hay una filosofía de bonos verdes, inversiones verdes. Creo que también un poco concientizando a la gente en el sector económico de que debe hacer mejores decisiones apegadas a esta sustentabilidad del mundo, ¿no? Del globo. Entonces, sí hay una mayor visualización en ese sentido de que hay que hacer algo por esta tierra, pero de todas formas seguimos y seguiremos consumiendo y consumiendo. Cada vez consumimos más de este combustible o de esta energía que va a llegar, es finita, ¿no? Es finita, no es, necesitaría pasar muchas otras eh, eras glaciares para que se produzca lo Sí. que hoy tenemos, ¿no? Que realmente, si lo vemos eso, pues fueron 4 eras, ¿no? O 4 o 5 eras se habla, que fueron 4 o 5 eras glaciares, ¿no? Entonces, y ya no, y ya no estamos en la posición de que eso suceda porque también el planeta se está sobrecalentando por el consumo de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero bueno, como siempre nos desviamos un poco del tema y regresamos y estamos ahí, pero creo que son cosas importantes que vamos Y a ir. hacer esas acotaciones que son como, hey, este problema está ahí, ¿eh? O sea, no se olviden que también esto está acá, también esto está pasando. Va lento, pero muy seguro, ¿no? Pero bueno, en cuestión de Europa, creo que hay hoy un frente común, ¿no? Creo que hay un sindicato de coalición bastante interesante a, frente a la paz en Ucrania, ante la posición rusa y ante la posición estadounidense. Creo que es un despertar de una nueva era en la Unión Europea, lo pienso así, en cuanto a cuestión económica, en cuanto a cuestión de armamento, en cuanto a la parte de migración, que también se vuelve importante, porque si acaso colapsara el escenario y hubiera una guerra, Europa hoy sí tiene elementos para hacerle frente, ¿no? Por la migración, no tanto por la población natural europea, sino por la migración. Eso también se vuelve interesante, ¿no? Porque no es la población tradicional europea de los abuelos que vivieron o los padres que vivieron la guerra, sino es una nueva población que no lo ha vivido. Es algo interesante en ese sentido que Muy, se va. muy similar a lo que estamos viviendo en México, con el asunto de las nuevas generaciones que apuestan por este asunto más izquierdoso, más tendiente a ese nacionalismo patriotero, porque no vivieron esa época del nacionalismo patriotero trasnochado y panfletero del PRI, ¿no? Del partido de Estado. Ya no tienen la noción de lo que era ver al partido de Estado llevarse el carro completo, lo que se llama completo en las elecciones. Sí, y otra vez una economía dependiente totalmente del petróleo, ¿no? Que hasta cierto punto, no sé si darle gracias a Dios o no, si es que existe, de que realmente ya no hay esas condiciones para que México vuelva a depender del petróleo. O sea, ya no se puede esperar eso.
Ya no puedes apostar completamente a eso. O sea, es importante que sí haya un sector energético, no digamos controlado completamente por el Estado, pero sí necesitamos una regulación estratégica del Estado, porque es un aspecto de seguridad nacional que tengamos esa autosuficiencia energética. Pero por el otro lado, también cometer el exceso ultrapatriotero y nacionalista del siglo XX, pues ya no tiene cabida en esta realidad. No, ya, pero lo peor de todo es que otro es el gobierno actual quiere hacerlo así. Ese es el problema, ¿no? Y hoy, por ejemplo, vemos que la producción de Pemex ha disminuido el 44%. Hoy el crudo tiene más agua que nunca. Compraron la refinería de Deer Park y tiene pérdidas. O sea, de una refinería que venía teniendo ganancias antes de que la tomara este gobierno ahora tiene pérdidas. ¿Cómo le hacen? Esa es la pregunta que yo quisiera tratar de resolver o analizar. ¿Cómo le Y hacen? fíjate que sin ser un fanático chairo, porque la verdad es que también los libertarios luego dicen cada cosa que dices, no, mano, mejor vete a estudiar, no todo en la vida es Hayek, por favor. Creo que a riesgo de verme como benevolente con este asunto de que el Estado tenga intervención en ciertos rubros estratégicos de la economía, el asunto es que no necesitas hacerlo tan mal para darle la razón a los libertarios. O sea, de alguna u otra forma el Estado se desconfiguró tanto que creo que no sé si he visto dentro de mi poca uso de razón de mi historia personal, desde que tengo más o menos noción de lo que significa el Estado y etcétera. Creo que nunca había visto que el Estado fuera tan ineficiente en cierto, y luego también teniendo tantas herramientas tecnológicas para no serlo. Sí, eso es lo peor de todo, que todavía estamos tan atrasados como los 70s y 80s. No, ¿no? Hay toda hoy una serie de herramientas, de estrategias y de tácticas que casi hacen posible que... Que no te equivoques, o sea, que por ejemplo, este asunto de Mexicana, ahí sí de veras, no tengo cómo defender al gobierno, o sea, por más que yo quiera ser pragmático, ayudarlos y no ser crítico salvajemente, o sea, güey, pregúntale a ChatGPT cómo elaboras un pinche modelo de negocios, pregúntale cuáles son las rutas más rentables, no seas cabrón. O sea, te pusiste a abrir rutas que por alguna razón obvia, las aerolíneas que ya existían, que te precedían, pues no las toman, pues porque no eran rentables. Pero volvemos a ver, no hacen las cosas sin estudios de factibilidad. Exactamente. O sea, o hay estudios que lo dan porque pues, o sea, es un benchmark al fin de cuentas del sector aeroespacial, ¿no? De aviación, por decirlo así. Pues dices, si ya hay de esto y no lo hicieron es por algo, ¿no? Es como, te digo, la parte del tren transísmico, que ya había unos estudios que en su momento se habían hecho con este cedillo y los estudios de factibilidad decían que era imposible, que encarecía demasiado el comercio y aparte la pérdida de logística en tiempo era demasiada. Entonces, yo no sé si es por la idiosincrasia del mexicano que se avienta a hacer negocios, de ahí se va, ¿no? Y Lo vemos en el Tren Maya, que el Tren Maya hasta cierto punto es un buen proyecto porque creo que necesitamos proyectos así. Necesitamos creérnosla que podemos hacer algo así. Pero cuando ves cómo se lleva a cabo, y fíjate que ahí ya ni siquiera es culpa de Andrés Manuel o quien lo haya ideado, es que es el reflejo de lo que somos. sí, sí, sí. Es lamentable. O sea, pareciera
que el lamento de la soledad de Octavio Paz estuviera más vigente que nunca, Sí, claro. ¿no? O que nunca ha dejado de estar presente, pero hoy en la actualidad está más vigente que nunca, a mi parecer, ¿no? Un buen libro para quien no lo ha leído, que vean, que se den cuenta de lo que pasa con esta idiosincrasia mexicana, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, hay todavía muchas cosas por ver y hacer. Sí, el Tren Maya sí se me hacía algo necesario tal vez en el sureste, no como lo hicieron, habría que haber hecho mucho mejor las cosas y tampoco precipitarse en estas inauguraciones queriendo hacerle creer a la gente que todo estaba listo. Uh-huh. O sea, creo que sí pudo haber sido o puede ser un eje de desarrollo para el sureste mexicano que lo necesita, pero no sé si fue la manera de hacerlo. Hoy, Es que realmente lo que yo siento, y aquí a lo mejor también voy a pecar de pragmático, es que el viejito se empecinó a hacerlo porque es como esa parte como de, como ese, él se asume a sí mismo como ese papá como de, ay, pobre de mi hijito, está bien, güey, pero pues a él le tengo que ayudar porque si no, que yo tengo conocidos que están en la administración pública y dices, cuando nos preguntábamos que empezaba el proyecto, ¿de verdad va a funcionar algo así? Dices que, ¿qué más les llevas? La maquila por el calor allá no funciona. ¿no? No, inclusive, por ejemplo, cuando quiso llevar a Tesla, ¿no?, hacia el sureste mexicano, pues no era, o sea, diciéndole que ahí sí había montones de agua para usarla en la industria, pero logísticamente, pues no permitía estar en la frontera donde el transporte de todos los vehículos pues era mucho más barato. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, el mundo, como dicen, está lleno de buenas intenciones, pero realmente esas buenas intenciones, ¿cuántas de esas buenas intenciones realmente son viables y llevaderas a un objetivo real? Entonces, pues veamos que hoy México, o sea, sí ha habido obras faraónicas, elefantes blancos, ¿no?, que se quejaban de lo peor es que se quejaban de las cotizaciones de los privados para hacerlo. Y hoy han rebasado esas cotizaciones, es que también es muy, muy lamentable, ¿no? Se ha vuelto una cubeta sin fondo, ¿no? Proyectos sin un fondo, sin que logren consolidarse y empezar a generar ingresos. Uh-huh. Entonces, o sea, cada vez se va más gasto y más gasto y más dinero a algo que pareciera no ser productivo. Es que luego, por ejemplo, ahorita te pones a pensar que a lo mejor ellos lo hicieron con la idea de que, bueno, nos va a llegar más tributación porque viene el nearshoring y todo eso. Y ahora, güey, ¿de dónde va a salir? No, inclusive, por ejemplo, hoy todos estos desarrolladores que se emplearon en hacer naves industriales se están jalando los cabellos porque no saben si realmente van a rentarlas o no. Las fibras. Por ejemplo, Fibra Monterrey, Prologis, Macquarie, todos que son básicamente fibras de naves industriales, etcétera. Todo este asunto de los terrenos y de uso industrial, o sea, ¿qué Sí, futuro le depara a las fibras? sí, vamos a ver que tal vez fibras colapsen, ¿no?, en los Ujú. próximos años. Lo bueno es que, por ejemplo, Fibra 1 logró separar toda la parte industrial de la parte Ujú. de Inmobiliaria. diaria, y eso Ujú. va a ayudar a seguir sosteniéndose, ¿no? Entonces, él sí vio más allá en ese sentido, o fue tal vez casualidad o causalidad, pero Ujú.
sí vio que era necesario la separación de todo del negocio inmobiliario al negocio de nave industrial, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pero sí, sí es posible que colapsen muchas fibras en el camino. Pero bueno, todo esto era para hacer un parangón y una analogía Exacto. de, para ver a Rusia como realmente es. Ciertamente es una potencia militar, es una potencia territorial, pero sí es como muy ejemplificador este asunto de compararnos con ellos, porque creo que nuestro PIB no está muy alejado de lo que ellos hacen. O sea, somos como un espejo de muchas cosas y también creo que es un reflejo de cómo era la configuración del Estado soviético. Como que hay muchos remanentes o muchos vicios que se quedaron ahí y que se niegan a morir. Y también yo creo que también en México hay como este espejo de que hay mucha fe en la intervención estatal, en esta mm, administración de los recursos de parte del Estado, que no quiere decir que eso sea malo. O sea, yo siento que no hay forma de administrar los recursos malos, sino que más bien hay grupúsculos de interés que llevan a mal puerto todo esto, ¿no? Y en el uso de la ideología patriotera, pues ahí le dan al traste a todo eso. Y creo que eh, es necesario que tengamos como la balanza o la realidad de lo que es Rusia en este momento, en este 2025. ¿Qué significa Rusia en cuanto a sus números económicos, a sus números demográficos, a sus sectores económicos, que a pesar de que tiene sí una economía más o menos, pues que ahí sale, ¿no? Sale para los chicles, Sí. pero sigue siendo una economía, como ya dijimos, petroidiotizada. Y no sé si tú quieras ahondar más en este asunto de por qué Rusia tiene o tiende a, a ser como muy dependiente de esto y por qué le cuesta mucho trabajo como entender esta otra parte de la economía liberal. Les costó mucho trabajo incrustarse en la globalización. No sé, te dejo a ti porque tú eres el experto. Gracias, gracias. No sé si experto, pero bueno, creo que tengo ahí algunas cosillas por compartir. Eh, es, pareciera que toda la economía o esta dependencia petrolera es una herencia precisamente de la Unión Soviética. Fue lo que más, o sea, armamento, gas y petróleo fue lo que más desarrolló durante esa época. Entonces, como que no vieron más allá de la tecnología, pudiendo crecer bastante en tecnología porque había muy buenos científicos en Rusia y buenos ingenieros y todo, pero también hubo mucha salida de estos o fuga de cerebros del país. Entonces les quedó la industria, pues la industria donde pues ya no tenían que hacer mucho, ya estaba ahí, ¿no? Es como una relación que dices, ¿para qué me muevo de aquí y volver a comenzar a cortejar? ¿No? Ya la tengo, es muy poderosa y aparte con esta apertura también pues voy a suministrar pues a Europa, ¿no? Si hoy vemos las 10 empresas más este, importantes de Rusia que aportan en su mayoría los ingresos a este país, pues 10 de las, 6 de esas 10 son gas y petróleo, ¿no? Gas y petróleo de esas 10, ¿no? Y las primeras 3 tienen que ver con el gas y el petróleo, ¿no? Hay una sola financiera, ¿no? Una de minería, ¿sí? Una de acero y una minorista. Y párale de contar, ¿no? No hay. Muy, muy en el espejo de México que no tenemos realmente una verdadera clase empresarial, que Exacto. tenemos cochupos de poder que se aprovecharon de sus influencias y de esta dinámica del compadrazgo y del amiguismo.
este capitalismo de cuates que se dio mucho en el periodo neoliberal, que ahorita también vamos a hacer esta acotación porque vimos en los reels que subí a TikTok de cuando hablamos de San Carlos. Luego llegó el clásico chairo de, es que entonces le vamos a poner un monumento, que no. Y aquí sí vamos a ser bien claros, el neoliberalismo en la mexicana fue muy pinche. O sea, las formas de privatizar los sectores que eran estatales en ese momento, se los vendió a sus compas y Sí, se los vendió a precios de risa. Y eso no nos permitió tener una incrustación en la globalización de una manera adecuada, no facilitó la creación de una clase empresarial o de una clase media que tuviera esta movilidad social dentro de el esquema neoliberal que trataron de llevar a cabo desde el gobierno de Salinas, pasando por Cedillo, pasando por Fox, salvo esta dinámica de Fox que cada quien tuviera su changarro, etcétera, no hubo realmente un asunto que nunca lo ha habido, un asunto que ayude a las pymes. No hemos tenido una política de Estado que realmente coadyuve al crecimiento, aunque haya una política de Estado que ayude al emprendedurismo, que haya este asunto de comenzar una startup. Apenas teníamos, porque creo que con este bache en el que estamos entrando no lo vamos a tener, ya vamos a tener una dificultad extrema para que haya este emprendedurismo, porque creo que ya no hay ese no, incentivo, nos vamos a quedar en la orfandad cuando se nos vaya todo del nearshoring. Y creo que ese es un espejo muy claro de cómo es Rusia y cómo es México, ¿no? O sea, es un capitalismo de cuates. sí, inclusive es la historia es muy parecida. Veníamos de economías cerradas y de repente nos abrimos al mundo sin tener las bases para poder competir, ¿no? Tanto Rusia como México. En ese sentido, se cayó el muro y ¿qué pasa? Pues no había una competencia real en la Unión Soviética, ¿no? Cuando se cae, pues hay que cruzarse en el mundo, pero no tenemos esos fundamentos, ni esas bases, ni esos cimientos para hacerlo. Lo mismo que nos sucedió a nosotros. Pues cuando una economía cerrada y de repente nos abren hacia el mundo, pues no tenemos ni las competencias, ¿no? Ni los fundamentos empresariales para poder salir y competir. Y volvemos a ver, las industrias existentes del Estado, así como en México hubo una venta de amigos, en Rusia se vio igual, ¿no? Inclusive, si pudiéramos decir que haciendo un símil entre Gazprom y Telmex, ¿no? Se dice que Putin es uno de los accionistas mayoritarios de Gazprom, pero que no figura porque ahí tiene un prestanombres. Como Carlos es uno de los accionistas mayoritarios de Telmex, pero que no aparece porque está entre otras muchas empresas. Otras muchas empresas. Pero si hacemos así un símil rápido para más o menos ver qué estaba pasando o qué está pasando, pues Rusia no dista mucho de la idiosincrasia mexicana, en el sentido de la empresa, del emprendedurismo y de todos. O sea, nos lanzaron al mundo a abrir las puertas sin haber estado con los cimientos ni los fundamentos para hacerlo. Y creo que también hay que decirlo, ¿no? O sea, yo estoy muy en contra de lo que hizo Andrés Manuel de pelearse con España. Se me hizo algo muy estúpido, que tiene su peso a su público, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí se traga ese cuento, ese discurso patriotero con patatas, pero era algo muy tonto, porque no tiene relevancia y tampoco tiene fidelidad con la historia realmente. O sea, creo que no hay mucho que reprochar a 500 años de la colonia española, porque creo que finalmente la mezcolanza de muchas de esas cosas es lo que terminó siendo México, ¿no? Y yo creo que sin
el aspecto español, México no sería lo que es. Entonces es como negarte a ti mismo, creo yo. Dicen, Y hacer este uso pernicioso de las agendas indigenistas de una forma maquiavélica se me hace muy tonto, pero bueno, hay quien se lo come, ¿no? Pero mi acotación iba en el siguiente rubro, que nuestra falta de adaptabilidad a estos cambios tan abruptos que a México le ha tocado vivir desde la Nueva España, porque creo que a la Nueva España lo que la hunde es el fin del feudalismo, el fin de esta economía extractivista de la Nueva España. Y creo que España nos deja en la genética esta costumbre extractivista y de cuates y de tíralo, yo luego saco otro, porque tenemos tantos recursos, siempre que estamos muy confiados a que Dios va a proveer, y creo que ese es uno de nuestros mayores talones de Aquiles. Históricamente hemos tenido muchos problemas para adaptarnos a los cambios bruscos que hay en el entorno mundial. Y desde su progenie de México como nación, como entelequia independiente de España, México tiene muchos problemas para encontrar su lugar en el mundo en un naciente modelo económico capitalista, en una vorágine industrial que cambió para siempre las formas de la civilización, y México llega como siempre tarde y mal. a eso se le llama el síndrome del Mazosare. Claro. ¿No? Ese es el síndrome del Mazosare, ¿no? Tenemos muy adentro de nosotros este síndrome que después yo creo que ahondaremos en eso para entender un poco también esta idiosincrasia mexicana, ¿no? De que todo lo exterior es el enemigo, ¿no? Somos víctimas y siempre nos han utilizado. O sea, Y justo es ese punto donde el anglosajón siempre nos ha llevado ventaja. claro, totalmente, pero veamos también de dónde nace, ¿no? De una tradición totalmente diferente, donde América Latina fue totalmente católica, cristiana o como quieras llamarla, y mientras que Norteamérica fue totalmente luterana, ¿no? Protestante, Donde decían que el trabajo te dignificaba, ¿no? Y aquí es, no te preocupes que Dios proveerá, ¿no? Entonces, desde ese momento, ¿no? Si vemos las raíces de cómo nacen, pues tiene que ver mucho con sí, la parte religiosa. y esta parte es como de una manera perniciosa. Por eso me daba hasta luego coraje cuando veía que Andrés Manuel usaba esta parte de que pidan disculpas. Así como de, así como de por sí no entiende la gente que eso es algo que tenemos que superar, que no es lo más sano que nosotros veamos a nuestro pasado de esa forma. Es como que échale más fuego a la herida, güey, ¿no? Lo que va a suceder el 9 de marzo es el síndrome del Mazosare. Así es, Abraham. Es el síndrome del Mazosare. Lo que va a ocurrir en el Zócalo el 9 de marzo, ¿no? Pero bueno, pues pasando un poco más otra vez hacia Rusia, vemos que pues también su economía en el 80%, ya lo había dicho, el 80% de su economía es totalmente ingreso petrolero, derivados de carburo, gas, ¿no? No ha habido crecimiento tecnológico, aunque ya hay el Silicon Valley ruso, ¿no? Ya hay un proyecto de Estado. Sí, que se llama Slovboko, ¿no? Entonces, pues ahí hay un proyecto ahí que está creciendo. Que debería de tener ya puentes comunicantes con la India o con China, así como de, bueno, yo soy el loco que me aviento a tener armas ultrasónicas, hipersónicas, perdón, pues yo te doy ahí armamento, pero pues
transfiérme tecnología, no seas gacho, para que yo me ponga coqueto y un poquito más capitalista, ¿no? Pero Sí, bueno, ahí es donde vamos a ver si es cierto de que está hecho el pinche BRICS, ¿no? exacto. Vamos a ver de qué Ajá, el BRICS ahí. ajá, Este, por supuesto, tiene una población creciente en pobreza, ha ido creciendo la pobreza. Los números estatales dicen que es por ahí alrededor del 15%, la realidad de las encuestas dicen que es del 22%. Está creciendo, está envejeciendo la población rusa. Antes la edad de jubilación era a los 60 años, Putin la aumentó a los 65. La esperanza de vida, imagínate, la esperanza de vida del ruso hoy es de 71 años. En comparación con el índice de envejecimiento mundial, está todavía muy atrás, ¿no? Eso quiere decir que la población vieja rusa no está bien atendida en salud. Entonces, hay un déficit en los servicios de salud o los servicios médicos y que está envejeciendo la población. El problema de Rusia es que tampoco es un país de puertas abiertas a la migración, aunque hubo a partir de 2019 un programa queriendo atraer a migrantes a Rusia, que esperaban que en los siguientes 6 años, desde 2019 a 2025, hubiera un incremento de inmigrantes de hasta 10 millones. Lo que no ha sucedido también ¿por qué? Porque el idioma es una barrera. sí, claro. Sí, este, sí, yo creo que quitando a San Petersburgo, Moscú y alguna que otra por ahí provincia cercana, eh, pues podrás hablar un poco de inglés, pero si te adentras, estás Ujú. totalmente perdido porque si no sabes Y ruso, aparte hay subdialectos que se hablan derivados del ¿cómo se llama? ¿Cirílico? ¿O cómo se llama el idioma ruso? ¿Cirílico o cómo? cirílico, sí. Es como que ahí también hay varias variantes de esa lengua. O Sí, sea, eh, por ejemplo, toda la parte que está pegada hacia Mongolia, ¿no? ujú. Tiene ahí un híbrido bastante interesante, ¿no? O todo lo que está pegado a las repúblicas soviéticas, que está pegado al Medio Oriente, también ahí eso se cuece completamente aparte. Es café con leche, un completo, ¿cómo se dice? Cóctel de usos, costumbres que se mezclan con lo musulmán, con lo ortodoxo, con que dices, wow, o sea, ¿cómo va a poder mantener la cohesión China, ¿no? Digo, Rusia. Como diríamos, se podría ser un idioma muy ecléctico, ¿no? Exactamente, o sea, y lo diremos de broma, pero es que sí es así. Y en eso también se parece a México, Rusia. Exacto. Es que es como hay muchos Rusias dentro de Rusia, ¿no? Y Sí, México también es muchos Méxicos dentro de México. O sea, te vas a Oaxaca y es un México. Te vas a Chiapas, es otro México. Te vas a Yucatán, es otro México. Te vas al norte a Monterrey, es otro México. Te vas al Bajío, es otro México. sí. Entonces, eso también ha sido pues, implemento para que haya una migración que pudiera fortalecer esta base, ¿no? Poblacional hacia el crecimiento, ¿no? Entonces, otra es que, pues, por supuesto, la parte de las sanciones disminuyó totalmente eh, los ingresos y la repartición de esos ingresos, ¿no? Se hicieron todavía menores y lo que hace que la devaluación o depreciación del rublo pues, cada vez sea mayor. Si eso tuviera, en comparación con China, si tuviera una producción que pudiera exportar, que no solo fuera gas y petróleo, pues estarían felices, ¿no? Entonces, no es de esta manera, ¿no? Depende pues, mucho de la parte agroindustrial, dependía mucho de la parte agroindustrial de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo, inclusive hasta parecía que la Unión Europea era un intermediario hacia Rusia de todos estos bienes, quien
la Unión Europea también se lo hacía llegar dentro o fuera, se los vendían a Rusia un poco más caros, ¿no? Entonces, lo que permitió estas sanciones a Rusia fue algo muy interesante porque empezó a tener relaciones hacia afuera que no las había tenido tan consolidadas, sobre todo hacia Latinoamérica. Brasil, por supuesto, uno de los integrantes del BRIC, pero también hacia Argentina, ¿no? Argentina se está volviendo un jugador bastante importante en estos tiempos que también yo creo que habrá que darles un espacio a BRIC. Hay que hacerles un capítulo. Porque también los rusos se han acercado a Argentina, ¿no? A Paraguay, a Uruguay, ¿no? En busca de, por ejemplo, cárnicos, que son lo que más producen estos países. Inclusive hay un convenio en que Rusia haga una planta nuclear en Argentina, por también, claro, a través del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Entonces, Rusia ha buscado todas estas alianzas para hacerse de todos de esta parte agroindustrial que antes le suministraba la Unión Europea. Pero también ha visto también su decadencia en este último año o su poca importación de estos, precisamente porque la economía no es bollante y el rublo está cada vez pues, más hacia abajo, ¿no? Se ha deslizado hacia abajo, se ha depreciado. Entonces, hoy cuesta muy caro importar todos estos productos. Por un dato así fácil, ha buscado en lugar de vinos chilenos y argentinos, los ha venido a sustituir por vinos georgianos, ¿no? Entonces, ha sido bastante interesante todo, buscando esta sustitución de bienes a través de sus provincias o a través de las viejas provincias de la Federación Rusa. Entonces, claro, viendo hacia Asia, China, ¿no? La India por ahí que pudiera suministrar toda esta parte. Pero si vemos, Rusia hoy está realmente en una posición, en una encrucijada de qué hacer. Si Estados Unidos lo apoya, esto quiere decir que podrá volver a tener comercio mucho más eficiente o mucho más barato de importación. No así de exportación, porque sabemos que la industria hoy, Rusia en cuanto a exportación, pues solo se basa en gas y petróleo, ¿no? Y derivados de carbón. Pero lo que le va a permitir a Rusia es volver a tener ese suministro en productos agroindustriales necesarios para su población que hoy está viéndose afectada. En algunas provincias ya empieza a haber escasez. Entonces, esto es importante en ese sentido. ¿Cómo va a crecer el producto o el Producto Interno Bruto de Rusia? Solamente y únicamente si encuentra el apoyo norteamericano. No hay de otra manera. Las sanciones le han permitido pues, hacerse de algunas cosas y ver precisamente cómo tener comercio, cómo tener flujo de dinero. Se las ha ingeniado, ¿no? En ese sentido. La gira de Putin hace algunos meses sobre Latinoamérica fue buscar precisamente estas alianzas y reconquistar viejas alianzas con Nicaragua y Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante cómo se está moviendo Putin, pero va a depender mucho o va a depender de que Rusia crezca y pueda lograr algo hacia adelante y diversificar su economía, solo y únicamente si encuentra el apoyo norteamericano. De otra manera, creo que no le va a ser tan fácil, porque tampoco China quiere que crezca lo suficiente. Sí, esa es la parte contradictoria de los BRICS. Sí. Es que es como que dices, no tiene como sustentabilidad un poquito
cuando le aumentas el zoom y ves que realmente entre chinos y rusos, su alianza es endeble. O sea, hay una parte de la estructura diplomática de esa relación bilateral donde sí, hacen toda esta parafernalia protocolaria, pero no hay se ven con mucha desconfianza ambos, y desde la Guerra Fría, o sea, hubo una ruptura entre la Unión Soviética y China, y a pesar de que los dos eran regímenes comunistas. Sí, ya lo platicamos en el anterior capítulo, ¿no? O sea, realmente el BRICS debía ser solamente IC, o sí, o qué hacerlo, porque los demás están muy atrás, ¿no? De Brasil, Rusia, ¿no? Y Sudáfrica. Yo creo que el único que más o menos, o el que va a despuntar en los próximos años es India. Sí, sí, o sea, hoy el competidor real en tecnología y hacia producción, pues es India y China. O sea, se van a repartir, yo creo que ese mercado entre ellos dos. Y hoy, pues, o sea, estamos hablando que, pues, también lo comentamos anteriormente, India es el país más poblado del mundo, sin tanta extensión territorial como la China, y hoy, precisamente, hay mucha migración de ingenieros o programadores hindús hacia el exterior y están en la generación de esta nueva era de inteligencia artificial. Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿cómo vislumbramos, por ejemplo, a Rusia incrustándose en esta coyuntura de la inteligencia artificial, en la coyuntura del encuadre post-tecnológico al que estamos llegando, en este tecnofeudalismo, y vemos que para Rusia va a ser complicado mantener esta argumentación existencial, que todos me quieren atacar, por eso hicieron la OTAN, etcétera, que hasta cierto punto es válido. Yo sostengo que hay un punto donde Rusia tiene como ese derecho de piso de decir yo soy el emblema del paneslavismo, y es una cuestión de supervivencia para ciertos símbolos, etcétera, ¿no? Pero también está esta otra parte de qué tanto te estás preparando para lo que viene, porque el mundo que viene, no es que eso no vaya a ser importante, sino que el mundo que viene está superando todos esos paradigmas muy rápido. No sé si me explico. Sí, yo creo que Rusia está entrando tarde al juego. Sí, Muy, como siempre. ¿no? Está entrando muy tarde al juego, ¿no? Volvemos otra vez, hay dos socios del BRICS que van muy adelantados de él, pero muy adelantados, y que no le van a permitir, de alguna manera, sobre todo hablando de China, no tanto de la India, pero sí de China, que no le van a permitir ese crecimiento tecnológico esperado, ¿no? Claro, vemos que ya se habla de pues, este Silicon Valley ruso, ¿no? Que es una prioridad de Estado para diversificar la economía, para no depender tanto del petróleo y el gas. Pero ¿qué tanto le vas a quitar de ese 80% hacia la parte de exportación tecnológica? ¿Qué te gusta? ¿5? ¿10%? No creo que haya más, precisamente porque ya va muy tarde y con el ciclo tecnológico se acorta cada vez más. Hace unos años hablábamos que el ciclo tecnológico de creación de tecnología tardaba un año, ¿no? Después fue a 6 meses y parece que se quedó ahí, pero no es cierto. El ciclo de transformación tecnológica o de creación tecnológica es de ya 2 meses. Que lo veamos en la feria anual de inicio de año en Las Vegas, las nuevas tecnologías, eso es otra cosa. Pero el inicio de producción tecnológica o el acortamiento de esta vida o de tecnologías ya es de 2 meses.
¿no? Entonces, o sea, cada 2 meses se produce algún acontecimiento en investigación tecnológica o en producción tecnológica que ya cambió el anterior. Entonces, creo que Y este mundo en el que nos vamos a convertir, esta civilización en la que nos vamos a convertir post-tecnológica, si ya con la globalización veíamos los factores de identidad nacionalistas seriamente diluidos, seriamente erosionados, yo creo que es la desaparición de estas nociones de identidad nacionalistas. O sea, el nacionalismo se cambiaría por soberanismo hasta cierto punto, pero no sé, yo me aventuraría a decir que hasta el soberanismo como símbolo también tiende a desaparecer con toda esta vorágine postindustrial, posttecnológica y sobre todo porque conforme pasa el tiempo y se consolidan los modelos de negocio de todas estas industrias tecnológicas, pues las corporaciones que están a cargo de eso van a tener un papel preponderante en las decisiones políticas y económicas, aunque no nos guste. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el concepto de soberanía y de nacionalismo va a sobrevivir a esa corporatocracia casi tecnofeudal? ¿Y cómo va a confrontar eso a esa coyuntura, esta entelequia llamada Rusia, ¿no? O sea, yo le veo pocas posibilidades de supervivencia. yo digo, Rusia va a sobrevivir hasta donde alcance Putin, ¿no? Ujú. ¿No? El problema es que el día que se muera Putin, pues, como ya lo vimos, ¿no? El principito que es Medvedev, ¿no? Pero, ¿qué tanto puede tener esa fuerza con la que impulsa a Putin a Rusia? Yo lo creo que sí tiene, pero no la suficiente. Ujú. Entonces, Rusia va a llegar a un colapso, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, Rusia le va a alcanzar hasta donde le alcance a Putin, ¿no? Yo creo que en ese sentido. Y si Putin quiere llevar a Rusia hacia esta nueva era, pues va a tener que invertir mucho dinero del Estado, muchísimo, y a una gran velocidad para poder alcanzar a sus competidores o a sus socios en el BRICS. Yo creo que no le va a ser suficiente. Rusia se va a seguir manteniendo en esta parte de energía, gas, petróleo. Claro, ahora sí, con el espaldarazo de Trump, podría abrírsele nuevas expectativas, pero no creo que haya esa parte de desarrollo emergente de estas empresas emergentes o startups tipo Silicon Valley o que han sucedido en otros lares, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el desarrollo de software, también Colombia ha venido creciendo. No creo que se dé. Creo que al fin de cuentas se va a quedar como volvemos a esa grandeza zarista que no alcanzó la revolución industrial en su momento. Si pudiéramos hacer ese símil con esa época, creo que hoy está así posicionada Rusia en el mundo. Pues bueno, yo creo que con esto ya podemos concluir esta parte de Rusia al desnudo. Creo que desmenuzamos muy bien todas las partes que son como complejas y a la vez demuestran ciertos espejismos dentro de los fanáticos de Putin y de todo lo que significaba Rusia en algunas décadas anteriores. Y que hay hasta cierto punto cierto entusiasmo, a la gente le gusta como líder Putin, etcétera, ¿no?
pero pues también era importante como que sacar ciertos trapitos al sol de esta entelequia llamada Federación Rusa, para entender que no es lo que nos pintan, el león no es como lo pintan, que hay como muchas trabas para que Rusia consolide su papel en el tablero internacional. Y hoy más que nunca tiene un problema existencial dentro de sí misma al tener tantos vicios heredados de la Rusia zarista y de la Rusia soviética. Pues bueno, yo creo que con esto ya cerramos. No sé si quieres agregar algo más. No, yo creo que, como bien lo dices, desmenuzamos y vimos hasta los temas que tocamos, creo que llegamos a la profundidad que queríamos. Claro, va a haber todavía mucho más de qué recortar porque se están dando muchas noticias y muchas novedades, sobre todo en este nuevo orden que de alguna manera vino a mover y a sacudir la política de Trump, ¿no?, hacia el exterior. Vamos a ver cómo se reacomoda el mundo ante todo esto. Vamos a ver cómo Europa se enfrenta a Rusia y a Estados Unidos, porque se está totalmente enfrentando también a Estados Unidos. Vamos a ver cómo México resuelve toda esta parte y pues veamos hasta dónde le alcanza a Rusia. Pues sí. Pues bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta acá, qué valientes. Y pues recuerden que pueden seguir este podcast por Spotify, por las plataformas digitales que sea de su agrado. Tenemos una cuenta de X, tenemos una cuenta de TikTok y próximamente vamos a seguir subiendo Reels y Shorts a YouTube para que nos sigan apoyando. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias y cuídense mucho. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.